23 de septiembre es el Día Internacional de la Paz. ¿Sabía usted que se está generando un diálogo interreligioso boliviano que anuncia diferentes actividades rumbo a esta jornada especial? Sí, diferentes religiones se juntan para poder tomar conversaciones respecto a lo que pueda suceder también en nuestro país. En breve hablamos del tema. Bienvenidos aquí en vivo. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos arrancando una nueva semana. Gerardo, gracias por acompañarme. Aquí colándome un ratito. Está muy bien. Para disfrutar de la Bienvenido. Gracias. Más porque es día de Cochabamba. Felicidades. Por supuesto. En feriado, siguen en feriado. Están en feriado, ¿verdad? Sábado grande. Ayer hubo desfile, hubo actividades y hoy sábado feriado. Serenata y mucha comida. Mucha. Me imagino. Qué raro, ¿eh? Sí. Plato favorito de Cochabamba. El lapin y el falso conejo. Lapin y falso conejos de Cochabamba. Pero claro. Pero eso es en toda Bolivia. Pero en Cochabamba han inaugurado. Vamos a entrar en debate. Bueno, muchísimas felicidades a todos los cochabambinos. Diferentes temas que vamos a abordar esta noche tiene que ver con lo que sucede con las iglesias. A ver, vamos a poner esta imagen en pantalla y vamos a hablar de lo que pasa con las iglesias. Polémico plan... el parqueo tarifado en primera instancia, ¿no? Sí, evidentemente hoy, después de 2 meses de un plan piloto, entra en funcionamiento. A mucha gente, como dicen, les ha pescado en curva, ¿verdad? Todo a través de un código QR y los controles que se van a desarrollar. Si no paga, se remolca. Se remolca o se inmoviliza en primera instancia, ¿no? Pero también vamos a estar hablando de los incendios forestales en el país. El oriente, como siempre, ya es duramente golpeado por los focos de calor y por los incendios que se están descontrolando. Santa Cruz, una de las regiones que año tras año siempre es de las más afectadas. Tufi, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Luciana. Buenas noches, Gerardo. Saludos, por supuesto, y felicidades a Cochabamba, Gerardo, particularmente. Eso. Que disfruten este día. Estamos en un mes importante, ¿no? Cochabamba, Santa Cruz, Pando también. Pero hoy nos ocupamos de felicitar a Cochabamba. Acá en Santa Cruz, mucho calor. Estamos hablando de zonas donde están llegando a 40 grados la temperatura, combinadas con vientos, ponen en riesgo, por supuesto, el fuego, algunas zonas del departamento de Santa Cruz. Luciana, Gerardo. Imagínate, 40 grados. Yo veía el pronóstico para hoy en Santa Cruz, amanecían con 24 grados. Wow. Imagínate. Temperaturas elevadísimas, si bien lo dice Tufi, esto genera también complicaciones en el tema de los incendios. Santa Cruz, una vez más, de las regiones afectadas. Temas que vamos a abordar una vez más. Bienvenidos a Aquí en Vivo. Habla de... Y a continuación repasamos los temas más importantes que han generado agenda en nuestro territorio nacional. Hoy Bolivia habla de sortearán nuevos jurados electorales. El Tribunal Supremo Electoral organiza la actividad para este viernes. Ojo, que si a usted le tocó ser jurado en la primera vuelta, no se salva. Si nuevamente sale su nombre, pues deberá cumplir con esa obligación. Pero también, hoy Bolivia habla de la UCS. Johnny Fernández dice que participará en las subnacionales, anuncia la reorganización de Unidad Cívica Solidaridad. Pero, ¿esto se puede? Usted se ha perdido la personería jurídica. El Tribunal Supremo Electoral tendrá que dar los detalles. Por supuesto, no tendría que participar por lo que dijo el tribunal hace unos meses atrás, después de la polémica de Pambol principalmente, ¿no? Pero Correcto. veremos qué dicen. Veremos qué es lo que sucede. Hoy Bolivia habla de Paz Pereira viaja a Estados Unidos, anuncia que gestionará créditos e inversiones. Han habido muchas repercusiones y reacciones en torno a este anuncio del candidato. Hoy Bolivia habla de... Hablamos de Trinidad, el alcalde de Trinidad que es procesado. La Fiscalía pide cárcel para Cristian Cámara, reiteramos, alcalde de Trinidad. Te adelanto además, Gerardo, que esta noche va a conversar con nosotros. Nos dará Estaremos atentos a aquello. Hoy Bolivia habla de... Altas temperaturas en el oriente, se registran 41 grados en los valles cruceños, ola de calor y vientos fuertes. Hoy Bolivia habla de... Hoy Bolivia habla de... Le tenemos una consulta en redes sociales sobre uno de los temas que abordaremos hoy aquí en vivo. Tiene que ver con los parqueos. La pregunta es la siguiente. ¿Está usted de acuerdo con la implementación del sistema de parqueo tarifado en La Paz? Sí, no. ¿Qué opina la gente? Implementación a partir de hoy, ¿cierto? Por el sí un 36% y por el momento por el no un 64%. Hablaremos de este tema con concejales y autoridades en breve, aquí en vivo. El diálogo interreligioso boliviano es una entidad que suma a muchas instituciones del orden religioso en nuestro medio. El hecho
de que hayan tantas entidades religiosas significa que en Bolivia sí se puede tener un diálogo interreligioso para poder charlar con toda la sociedad civil. Este bendito país que nos supo acoger nos da la posibilidad de tener siempre una libertad de culto. Sí, se trata de esta convocatoria, un diálogo interreligioso boliviano. Anuncia diferentes actividades por el Día Internacional de la Paz este próximo 23 de septiembre. Gerardo, tenemos la siguiente información. Sí, la vamos a leer. Es un intercambio abierto y respetuoso entre personas de distintas religiones y culturas. Suele iniciarse en contextos de conflicto social. Busca promover una lucha más efectiva contra la injusticia. Además, el diálogo interreligioso es una iniciativa del Papa Francisco en el año 2005. Bien, esta convocatoria se realiza y estas imágenes corresponden a lo que ha sucedido hoy con diferentes representantes, Iglesia Católica, Evangelista, Budista, Sikh Dharma, Bahá'í, Islámica, Judía, que con sus representantes se participan de este diálogo. Hoy, Gerardo, tenemos a nuestros invitados, los presento a continuación para poder conversar con ellos respecto a los avances que se ha tenido en esta reunión. Está con nosotros el licenciado Abel Maldonado del área de evangelización de la Conferencia Episcopal Boliviana. Bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Hugo de la Fuente, Iglesia de los Santos de los Últimos Días, nos acompaña también. Buenas noches, bienvenido y gracias por estar con nosotros. El pastor Luis Aruquipa, de Iglesias Evangélicas Unidas. Bienvenido. Muchas gracias, muy buenas noches. Es bueno tenerlos reunidos a todos, Gerardo. Y vamos a inicio con usted, por favor, licenciado, para que nos cuente, por favor, el motivo de esta convocatoria y la importancia de que se hayan juntado diferentes sectores de las iglesias. Muchas gracias. Antes que todo, tengan un fuerte abrazo de parte de Monseñor Luis Durán Berríos, que es el presidente del área de nación y hoy es responsable de la sección de ecumenismo. El DIR nace no en estos años, sino que lleva muchos años en lo que es el ecumenismo. Y es de ahí que hace 2 años atrás vimos la necesidad de poder plasmar todo aquello que la Iglesia Católica desde el Concilio Vaticano II ha ido trabajando, ¿no? Y hemos ido juntándonos primeramente con nuestros hermanos judíos, luego nuestros hermanos del Islam, para fortalecer el diálogo. Tuvimos una primera acción hace 2 años atrás y el año pasado se amplió todo este camino, juntamente con nuestros hermanos mormones, hermanos evangélicos, los de las profesiones de fe Bahá'í y otros, que nos han llevado a poder dar un paso importante en lo que refiere el diálogo, sobre todo basado en lo que implica el respeto a los derechos humanos de las personas y que sí podemos sentarnos a la mesa respetando nuestra profesión de fe y hablar sobre la protección de los derechos de todas las personas como tal. Y es de ahí que hemos empezado a hacer un trabajo muy interesante desde la Conferencia Episcopal Boliviana, nuestros hermanos, para poder fortalecer este diálogo. Y es de ahí que nuestro hermano Hugo nos pueda conocer qué estamos haciendo en base a lo que son estas actividades. Además, esto se enmarca en el Día Internacional de la Paz, rumbo al Día Internacional de la Paz, ¿no? Correcto. Además de todos los aspectos que hemos visto en los cuadros y los vamos a desarrollar, me ha llamado mucho la atención, por ejemplo, el punto de que se desarrolla siempre cuando hay una especie de convulsión social. Después desarrollamos aquello. Hablemos del Día Internacional de la Paz, por favor. El Día Internacional de la Paz, ha sido llevado adelante por Naciones Unidas. Este Día Internacional de la Paz se festeja en todos los lugares del mundo y es un avance civilizatorio. Este avance es importante porque antaño uno de los conflictos mayores se tenía entre las religiones, eran las generadoras en cierta manera del conflicto. Pero en los últimos años hemos visto que esto ha cambiado de manera radical. ¿No? Este conflicto ya no se genera básicamente, por lo menos en esta parte del occidente, por conflictos de naturaleza religiosa, sino por otro tipo de conflictos. Pueden ser los políticos, como ustedes saben y conocen, pueden ser además por ideologías. Hay ideologías que son bastante complejas, como la ideología woke, que no estamos obviamente en contra de las minorías y eso queremos aclarar, pero que de alguna manera han generado una división en las sociedades, ¿no? El hecho de que nosotros creamos en Dios no significa que seamos enemigos de los que no creen en Dios o creen en otro tipo de espiritualidades. Nosotros amamos a todas las personas y queremos dejar en claro, por ejemplo, que a veces se nos tilda de que somos homofóbicos. No es así, amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos porque ese es un mandamiento que nosotros tenemos como iglesias. Tufi, te escuchamos también con tus consultas. Sí, buenas noches, pastor.
¿Qué es lo que centralmente en este momento les está preocupando a las diversas iglesias que tenemos en nuestro país? En el caso boliviano tenemos, por ejemplo, una definición muy importante en el campo político, el balotaje y la crisis económica. ¿Han tocado estos temas en primer encuentro de hoy? Sí, evidentemente, mi querido Tufi, hemos estado y hemos presentado justamente a los candidatos, esto es lo que es la brújula moral. Como lo ha dicho, moralmente en estas elecciones hemos visto que hemos sido gobernados durante más de 20 años con inmoralidad. O sea, hemos visto corrupción, hemos visto pedofilia, hemos visto el avance del lenguaje woke, hemos visto el avance queriendo imponer una religión pachamamista, hemos visto que han querido imponer el matrimonio igualitario, razón por la cual nosotros hemos enviado a los candidatos del segundo balotaje, a Jorge Fernando Tuto Quiroga y al licenciado Rodrigo Paz Pereira. ¿Qué es la brújula moral? La brújula moral, este instrumento representa una guía de principios y valores fundamentales que las iglesias promovemos y defendemos con firmeza. La misma enfatiza 3 pilares esenciales que consideramos innegociables: la defensa irrestricta de la vida desde la concepción hasta la muerte natural, la protección de la familia como núcleo esencial de la sociedad fundada en los valores y diseños establecidos por Dios, varón y mujer, la lucha frontal contra la corrupción como una expresión de justicia y moralidad en la función pública. La firma de este documento de la brújula moral representa un compromiso ante Dios y ante el pueblo boliviano. Como diálogo interreligioso representamos al 99% de la población judeocristiana que tiene una fe, razón por la cual quien lo firme este compromiso, quien firme este compromiso sea uno de los candidatos, va a tener el apoyo. No es una alianza, es un compromiso con Dios y la iglesia. Antes no teníamos un documento con el cual podíamos nosotros reclamar a los candidatos o a los presidenciales o a las autoridades, pero hoy queremos tener un documento con el cual podamos nosotros a futuro reclamar el respeto a la vida, a la familia y nuestras libertades. La consulta para usted, por favor, licenciado Maldonado. Entendiendo lo que va a suceder con las siguientes, con la segunda vuelta. Sí, evidentemente sé que este es un evento apolítico, que se han reunido de manera política y simplemente con miras a lo que pueda suceder este 23 de septiembre, el Día de la Paz. Pero estas dos tendencias que se van a disputar la presidencia de nuestro país son un tanto diferentes a la línea que se ha marcado en estos últimos años en Bolivia. ¿Cree usted que habrá un cambio dentro de la iglesia? Bien, voy a tratar de ser preciso. Primero quiero realzar un tema que tú has mencionado. El DIR es una instancia de diálogo religioso apolítico. Nosotros no nos embarcamos en ningún partido político, ni hacemos apoyo ni A ni a B. Respetamos la decisión de nuestros hermanos y hermanas en su posición política. Es cierto, hemos vivido un tiempo que todos los conocemos, en la que cuando el país pasa a ser un Estado laico, es cierto, han habido todo tipo de sentimientos y de creencias, ¿no?, que se ha ido plasmándose, lo cual también lo respetamos. Ahora, en base a lo que usted me pregunta, es cierto, tenemos una segunda vuelta y nosotros hablábamos y decíamos, vamos a invitar a estos dos partidos políticos que están en la segunda vuelta para que conozcan qué es el diálogo religioso. Que también hay un grupo de personas, hombres y mujeres, creyentes, que respetamos la vida, respetamos la familia, respetamos muchos principios cristianos desde nuestra misma concepción de fe. Pero, y realzo lo que dijo el pastor Urqui, para nosotros, con eso, para nada estamos hablando de un apoyo militante, para nada. Simplemente queremos dar a conocer que hay un grupo de una gran mayoría de hombres y mujeres que profesamos una fe, que queremos, ¿no?, una paz dentro de Bolivia, la unidad dentro de Bolivia y que se respeten de forma igualitaria las creencias que cada uno profesa y que podamos como país, en vez de separarnos, unificarnos y fortalecer la unidad entre bolivianos. Ahora, Hugo, ¿cuántas religiones o cuántos representantes de religiones activas en nuestro país están participando de este encuentro? Bueno, en realidad somos 6 de religiones las más importantes, las más grandes, sin embargo no somos todas. Claro. ¿No? Hay organizaciones, por ejemplo, como los evangélicos, que ellos tienen muchas otras cantidad de iglesias. ¿Se les ha hecho la invitación?
Bueno, hemos invitado a todas, ¿no es cierto?, porque es una invitación pública. Sin embargo, ¿no es cierto?, nuestra posición, nuestra visión del diálogo interreligioso es: sean bienvenidos todas las personas al diálogo interreligioso. ¿Cuáles son esas 6? Bueno, esas 6, si tú me puedes ayudar. Dentro de quienes lo tenemos, a las religiones, son las que estamos participando, las comunidades espirituales, la Iglesia Católica, la Comunidad Judía de Bolivia, la Comunidad Islámica de Bolivia, las Iglesias Evangélicas Unidas de Bolivia, la Comunidad Bahá'í, la Comunidad Sir Dharma, Budismo Zen y la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Somos 8 y, como usted decía, nosotros somos apartidistas, no apolíticos, sino apartidistas. No pertenecemos a ningún partido político. Pero cuando nos dicen la religión y la política no se discute, cuando no discutimos de política, es por eso que tenemos hoy gobernadores, ladrones, corruptos, ¿no? Y porque la Iglesia no quiere meterse en política. Debemos meternos en política, pero no en partidos políticos, que son cosas muy distintas. Nos dicen, la religión no se discute, la religión se discute, porque si no discutimos de la religión vamos a seguir teniendo falsos pastores predicando. Bien, ¿Tufi? Bueno, Pastor Aruquipa, ¿cuál es el punto de mayor coincidencia entre las entre las religiones que están reunidas hoy? Y si hay algún también punto central de disenso, si nos puede explicar. Mire, lo que nosotros no tocamos doctrinas, pero sí tocamos nuestra fe. Sí creemos en la unidad. Dios bendice la unidad y creemos en el diálogo, creemos en la paz. Nosotros no creemos en el confrontamiento, razón por la cual nosotros este día, martes 23, estamos haciendo en la Catedral Metropolitana de La Paz, aquí en la Plaza Murillo. Nos vamos a reunir y cada uno va a manifestar su doctrina y su creencia. Entonces, por eso es que estamos invitando no solamente a los candidatos, sino estamos invitando a las embajadas. Van a estar la embajada americana, van a estar más de 62 embajadas, ahí cuerpo diplomático, en ese evento que vamos a tener. Estamos invitando también autoridades públicas, autoridades también del gobierno, así como también estamos invitando a colegios y colegiados. Muchas gracias. La última consulta, por favor, licenciado Maldonado. Le estaba escuchando al pastor Luis Aruquipa el tema de la religión y las representaciones políticas. ¿Qué opina o qué postura tiene, y tal vez su postura personal, por favor, respecto al doctor Chi, que hace algunos días ha expresado su apoyo a uno de los candidatos y él es pastor evangélico? Yo puedo decir que todos, como bolivianos, tenemos el derecho de poder apoyar a quien nosotros veamos conveniente. ¿Tendrá que influir esto en la iglesia? No puede influir. ¿En ¿Por los qué? seguidores del doctor Chi? Bueno, pues vuelvo a repetir. Nosotros, como diálogo, nos enfocamos a lo que implica, y eso quiero que quede bien claro. Nuestro diálogo va en base a poder reflexionar, analizar, trabajar los elementos fundamentales y estos principios sobre los derechos humanos, que es la esencia del diálogo religioso, respetando nuestras profesiones. Muy bien dice el pastor Aruquipa en el sentido de que es cierto, somos apolíticos. Partidistas. Apartidistas, sí, exactamente. Pero las posiciones que puede tener una persona como el doctor Chi, las respetamos. Las invitaciones están abiertas, pero siempre en ese respeto de manera de lo que pensamos, sentimos y en búsqueda de de los derechos humanos de las personas, respetando estos derechos humanos, que es la base esencial del diálogo interreligioso. Perfecto, queremos agradecer al licenciado Maldonado, al pastor Aruquipa, a nuestro estimado Hugo por acompañarnos, y bueno, vamos a estar atentos a lo que sucede con este encuentro, con este inicio precisamente de las acciones interreligiosas, por lo menos de las que han confirmado su participación, y quizás en el camino se van sumando otras, ¿no? Y de seguro la agenda que van a cumplir este próximo 23 de septiembre. Antes de terminar, mire, sí, nosotros como Iglesias Evangélicas Unidas de Bolivia hemos quitado todo el apoyo y respaldo al doctor Chi. Esto desde octubre, porque como nosotros no somos apartidistas, no pertenecemos a ningún partido político, pero sí influimos en la política. Si ustedes ven, en Ecuador, en el segundo balotaje, Noboa ha ganado gracias a la Iglesia Evangélica. Estados Unidos, Trump ha ganado gracias a la Iglesia Evangélica. O sea, el voto fuerte son las iglesias. Si nos desprecian o no nos dejan hacer nuestro voto, imagínense, la Biblia nos dice que no nos desprecian a nosotros, nos lo desprecian a Dios. Muchas gracias. Gracias, perdón, pero es que tengo que continuar. Le voy a hacer una mueca, ¿está de acuerdo? Yo vuelvo a repetir, y con todo cariño, hermanos, nuestro diálogo interreligioso no estamos metidos en el ámbito de que si apoyamos o no apoyamos un partido político, sino que
buscamos que haya la unidad en Bolivia, el respeto a nuestras profesiones de fe, los respetos a los derechos humanos, porque si empezamos a meter pensamientos políticos, siento que haría la tentación de decirlo tan fino de que se malinterprete lo que nosotros estamos formando desde ese tiempo atrás. Bien, Tufi, perdón, ha quedado una pregunta contigo. Bueno, don Hugo, mencionaban la brújula moral como una hoja de ruta. ¿Qué es lo central en la brújula moral y qué se puede de manera inmediata pedir? Porque han propuesto que se plantea a los candidatos que están en el balotaje. Bueno, quiero aclararle que la brújula moral es una iniciativa del pastor Luis Arequipa, no es del diálogo interreligioso. Sin embargo, hay que poner énfasis en la defensa estricta de la vida, la familia y la libertad. Eso es fundamental, y algo que nos parece fundamental también es la lucha frontal contra la corrupción. Perfecto, ¿no? ahí está. Una sociedad justa no puede haber corrupción. La religión, como la política y el fútbol, tienen mucho de qué hablar. Son temas delicados, apasionantes e importantes. Gracias nuevamente a nuestros invitados. Han sido 2 meses de una prueba piloto que ha venido desarrollando el municipio con estas empresas que se harán cargo del parqueo tarifado. A partir de hoy entra en vigencia. Algunas personas han expresado no conocer mayores detalles de esta implementación. Le muestro el siguiente material y en breve conversamos con las autoridades. ¿Está de acuerdo, señora? Sí, está muy bien. ¿Por qué estaría bien? ¿Le ponen orden a la ciudad? Claro, por supuesto que sí. ¿Sabía que este lugar ya es un lugar del parqueo tarifado? Sí, no tenía idea dónde hay que pagar. Hay que entrar a la aplicación y todo aquello. ¿Está informado usted? No sabía, la verdad, no habíamos escuchado nada. Hemos arrancado esta mañana a las 7 de la mañana con los parqueos tarifados en las zonas de Calacoto, San Miguel, Obrajes, Miraflores, Sopocachi y el centro de la ciudad. Que desde el navegador de internet pueden entrar a la página que es miscuentas.com.bo y desde ahí entran a la opción de parqueo para todos y hacen el pago. La otra opción es que descarguen una aplicación que la encuentran en el Apple Store o en el Play Store, que se llama Mis Cuentas Bolivia, ¿no? Entonces descargan la aplicación y desde ahí pueden utilizar. Es muy sencillo, lo único que pide es el código de vía que está pintado en todos los cajones y en el poste, que hay un poste en cada cuadra. Ahí está el código, ponen la placa, eligen cuánto tiempo quieren quedarse, se genera un QR y hacen el pago con su cuenta bancaria. Se enteró que este lugar ya es un lugar de parqueo. No entra, ¿no? El tema de cuando apretas en la página para pagar. No sé si pasó. Intenté cuando llegué, no hace mucho, y me aparecía, hay un botón que dice pagar y no, se quedaba ahí la página. ¿Estás de acuerdo en estos parqueos cobrados? La verdad no. Por lo menos hay zonas en las que no estoy de acuerdo. Como en San Miguel, por ejemplo, ya han metido la pata haciendo la ciclovía. Y ahora peor, así van a sacar a los cuidadores, van a dejar sin trabajo a la gente. No estoy de acuerdo. En un par de semanas o tal vez un poquito más vamos a crecer un poquito hacia Cementerio, la zona norte, digamos, que como es una zona de tráfico bien conflictivo, lo estamos haciendo con un poco más de cuidado, de calma, pero vamos a llegar a 6.150 cajones en estas zonas, en todas. Uno de los principales objetivos por el cual se ha dispuesto poner el parqueo tarifado es justamente esto: evitar que un vehículo se parquee de un lado de la vereda y el otro del otro lado. Esto hace que las calles se cierren a un solo carril, así como estamos observando. El vehículo que está acá, el vehículo plomo, está parqueando en este momento y hace que la calle se cierre a un solo carril. Es por ese motivo que se está haciendo que se ponga el cobro tarifado.
quienes van a grampar los vehículos, quienes van a remolcar los vehículos infractores, no va a ser el municipio ni la policía. Así es, va a ser estas empresas que van a inmovilizar el vehículo, y igual en la aplicación se puede pagar para la desinmovilización, y si llegan a remolcarlos, estos vehículos los van a llevar a sus garajes y es de ahí de donde van a recuperarlos. ¿Qué otro beneficio aparte de parquear me lo cuidan? No. No me lo. Si alguien me roba. No nos hacemos responsables porque, como les decía, tendríamos que hacer un inventario al momento de que entre el vehículo al cajón para ver qué cosas no le faltan, o sea, qué cosas tiene. Y además, eso es tuición y es función de las compañías de seguro, ¿no es cierto? Un letrero por cuadra, así se ha establecido por lo menos para poder determinar las calles donde se ha puesto el parqueo tarifado, donde se encuentran estos letreros, y en la vereda el pintado de calles que tiene justamente esta característica, con estos números, al cual este espacio se denomina cajones, es el área donde se ha puesto el parqueo tarifado en la ciudad de La Paz. 5 zonas para empezar inicialmente. ¿Está de acuerdo con ese tipo de...? Claro, sí, porque también es un beneficio, porque a veces no había dónde poner, nos trancaban, entonces era un dilema también eso. Bueno, ya estábamos viendo cómo lo toma la población, como lo decíamos en primera instancia, una prueba piloto, pero ya en operación con este parqueo tarifado. Le quiero dar la bienvenida en primera instancia a Rosana Pérez del Castillo, concejal. Está con nosotros, nos acompaña vía Zoom. Qué gusto saludarla. Buenas noches. Muy buenas noches, Luciana. A través suyo, pues saludar a todos los que siguen el programa y por supuesto a La Paz. ¿Qué opina del parqueo tarifado? ¿Usted ha sido en algún momento crítica, o ha realizado observaciones en torno a esta implementación? Así es, nosotros estamos en principio de acuerdo con el parqueo tarifado, como por ejemplo estaríamos de acuerdo con la ciclovía. El problema no son los proyectos si hubieran tenido una planificación urbana, pues serían beneficiosos para la población. Lamentablemente, en el caso del parqueo tarifado, que es muy similar al de la ciclovía, son proyectos que no cumplen los criterios de planificación urbana, no cumplen con los criterios legales. Hay una ley de control y transparencia de las concesiones que establece que tienen que pasar por el Consejo justamente para poder hacer la socialización y verificar que estén realmente en beneficio de la población paceña. Jamás han pasado por el Consejo, se les ha dado un uso temporal de bienes de dominio público. Esto, queridos paceños, se les otorga para los kioscos, no para las calles. Es algo que nos llama muchísimo la atención y por supuesto es un atropello y es una vulneración normativa. No tienen criterios técnicos porque en los mismos lugares donde están los letreros de no estacionar, que han sido emitidos por la propia alcaldía, han puesto cajones en una topografía tan accidentada, con calles estrechas, pequeñas, pues las están volviendo más estrechas aún. Ni siquiera los buses Pumacatari van a poder dar la vuelta en muchos de los espacios donde han sido pues pintadas las calles. No se tiene claridad de la codificación. Hay muchos códigos que no se leen, que no se entienden. Existen lugares, zonas donde hay 2 letreros que confunden a la población y donde hay un solo letrero. En muchos de los casos el código QR no funciona y eso genera inseguridad para la población paceña. Pero adicionalmente a ello, de cada 100 bolivianos que van a ingresar, solamente 10 bolivianos vuelven a La Paz. Y eso es algo que claramente no tiene un equilibrio para que se pueda proyectar lo que ellos mismos han denominado como un uso temporal de bienes no de dominio privado del alcalde, sino de dominio público. Eso significa que cualquier intervención en estos espacios tiene que beneficiar a la población paceña. Concejal, ¿cómo está? Buenas noches. Gerardo la saluda. Por lo que nos indica entonces, ¿este proyecto que se está implementando de los parqueos tarifados tendría más observaciones que aciertos? Mira, en este momento no soy solamente yo el pleno del Consejo y eso es algo bien difícil de manera unánime. Lo han dicho las juntas de vecinos y pues lo siente también la población. Estamos atravesando un momento de crisis económica, están incrementando los costos de la población, pero además lo están haciendo sin criterios legales, sin criterios técnicos y sin criterios económicos. No va a regresar en mejores servicios, en infraestructura, en el mantenimiento de las vías. Es más,
las empresas ni siquiera han tenido o se han dado el trabajo de por lo menos llenar un poquito los huecos donde están los cajones, simplemente han pintado. Este es un negocio redondo, sí, pero para las personas que están involucradas de manera privada en esta interacción con la alcaldía. Digo personas porque ni siquiera en todos los casos son empresas reales, son empresas unipersonales y pues en su momento cuando suscribieron el acuerdo, ni siquiera había una, por lo menos de las empresas que ni siquiera tenían actualizado el CERPREC. Son requisitos básicos que deberían tener y lamentablemente no los habían cumplido. Tufi, adelante por favor con tus consultas. Estamos hablando del estacionamiento tarifado que a partir de esta jornada se empieza a implementar en La Paz. Sí, buenas noches, concejal. Con todas las observaciones que usted ha hecho, ¿esta medida es reversible? ¿Se puede dar vuelta atrás o ya definitivamente no se puede frenar? Querido Tufi, muy buenas noches. Nada está escrito en piedra. Y cuando hay una afectación a los derechos de la población y una afectación al bolsillo de la población, siempre hay forma de lograr la reversión. Nosotros vamos a plantear un proyecto normativo para que se pueda cumplir la ley de control y transparencia de las concesiones y se pueda establecer de una forma diferente el proyecto de parqueos tarifados. De no tener éxito, porque claramente la mayor parte de los concejales que están en el pleno cierran filas con el alcalde, pues nosotros vamos a activar las acciones correspondientes. Lo que no va a suceder es que nos quedemos con los brazos cruzados. No puede suceder que el alcalde de manera recurrente nos diga, ay sí, disculpas, me equivoqué. Esto lo ha hecho también con la ciclovía. En la administración pública y cuando se trata de plata de la gente, no hay equivocaciones, hay delitos y hay responsabilidades. Y en ese marco nosotros siempre vamos a salir en defensa de la población y en la garantía de sus derechos. Concejal Pérez del Castillo, le agradecemos por este contacto con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes, buenas noches y La Paz, mi compromiso es contigo. Que estén muy bien. Buenas noches, muchas gracias. Bueno, y estábamos escuchando algunas de las observaciones y también las ha estado escuchando atentamente don Carlos Laguna, jefe de la Unidad de Promoción e Inversiones que está con nosotros desde el municipio. Bienvenido, hay observaciones. Muchas gracias, encantado de estar en el programa y aquí presto para aclarar y resolver esas observaciones. Me dirá, por favor, la concejal decía o ponía en duda si hubo planificación urbana. ¿Qué pasa con los respaldos técnicos o estudios de los mismos? Bueno, sí se ha hecho un trabajo arduo durante más de un año. Deben recordar que el año pasado se ha hecho una licitación pública internacional de este sistema de parqueos. Lamentablemente ya estábamos en la crisis económica desatándose, entonces no se ha podido avanzar con esto, se ha declarado 2 veces desierta esta licitación. Es de ahí que se ha decidido ver empresas nacionales y además usar una figura que es la de autorización y se le ha dado a 4 empresas la autorización para operar, administrar este sistema por el lapso de un año calendario. Carlos, buenas noches. Es decir, que no se ha seguido el camino de la licitación. ¿Se han enfocado o se han enmarcado en otro tipo de contratación? Sí, o sea, lo que pasa es que la licitación, después de la segunda declaratoria desierta, ya viene por invitación directa. Entonces hemos visto que más bien era un proceso más competitivo y más transparente el abrir a otras empresas, porque solo se presentó una en la licitación y bueno, no hubiera sido lo ideal darle a una empresa todos los cajones. Entonces, por eso se decidió hacer este nuevo planteamiento que está respaldado por una normativa, desde luego, y se ha dado en autorización. ¿Y son empresas unipersonales, como dijo la concejal? Bueno, una de las empresas inicialmente se constituyó como unipersonal, pero inmediatamente se adecuó y es una empresa SRL ahora. Las otras 3 empresas son inclusive empresas que tienen bastante antigüedad. Y enseguida hablamos de eso, de la antigüedad, porque también se ha observado que son empresas que no tienen experiencia en aquello. Tufi, consultas desde Santa Cruz. Sí, Carlos, escuchábamos en las consultas que se hacían a los vecinos en las calles, un punto. Primero, están desinformados o no han recibido la información sobre la implementación. Hoy día se sentían algunos sorprendidos. Ese es un punto. Y el otro, el impacto en los cuidadores, en el impacto social que han previsto en estos puntos.
Sí, bueno, se ha venido socializando, se ha venido informando. Hemos tenido 2 meses y un poco más de prueba piloto donde se ha atendido a la población, sus inquietudes y demás. Y del otro aspecto, de los cuidadores de autos, por ejemplo, se ha venido negociando con estas asociaciones desde hace ya varios meses. Se ha llegado a un convenio, ellos están bastante entusiasmados porque los estamos tomando en cuenta en el proceso. Ellos van a ser protagonistas y van a ser parte de este proyecto. ¿Dónde van los recursos que se recaudan por el parqueo tarifado? Sí, los recursos cada día, al día siguiente el sistema abona automáticamente un porcentaje al municipio de La Paz del total. Porcentaje? Es un 15% del total facturado, o sea, del ingreso bruto que se percibe día antes, ¿no? Entonces eso va a las arcas del municipio. Hay que recordar que en el anterior sistema de parqueos tarifados hace 5 o 6 años se recaudaba 4.5 millones de bolivianos y el costo de que funcione ese sistema era de 12 millones de bolivianos. Eso quiere decir que el municipio estaba erogando, tenía pérdidas de 7, casi 8 millones de Porque bolivianos. se le pagaba personal también. Sí, había mucho personal. Bueno, no era un sistema pues muy eficiente, ¿no? ¿Rentable? No, para nada. Pues se perdía el doble, casi el triple de lo que se recaudaba, ¿no? O sea, ahora hablamos de un 15% que entra al municipio, ¿el 85% se llevan las empresas? Bueno, en realidad uno podría decir el 85% se llevan las empresas, que buen negocio, pero ellos con ese 85% de entrada tienen que pagar impuestos porque se da factura, ahí va un 16%, la pasarela de pagos tiene un costo de más o menos un 5%, después tienen que recuperar su inversión porque el municipio no ha invertido absolutamente. ¿Es mucha la inversión? Sí, son un poco más. La empresa? Las empresas han puesto toda la señalización horizontal y vertical, han puesto oficinas, han habilitado los garajes, han invertido en los inmovilizadores, han puesto equipos de cómputo, el desarrollo del sistema también ellos lo han financiado, o sea, han invertido un poco más de 3 millones de bolivianos. Tufi, te escuchamos. Ahora, ¿cuál es el beneficio directo que tiene el vecino con esta decisión? Por ejemplo, más orden en el estacionamiento, más seguridad, habrá reinversión también de los ingresos ahí en la vía pública, ¿o qué tipo de beneficio puede ofrecer la alcaldía con esta propuesta? Bueno, los beneficios son varios, ¿no? Empezando que hasta la fecha ir a alguna de estas zonas y tratar de conseguir parqueo era realmente imposible porque habían unos que llegaban temprano, estacionaban sus vehículos, lo dejaban ahí todo el día o ponían conos, cajas, llantas y que con eso ya se habían apoderado de la calle. Entonces muchos tenían que optar de parquearse sobre las aceras, en cualquier lugar ante la impotencia de poder conseguir estacionamiento. Con esto van a estar garantizados, la rotación de parqueos va a ser alta, eso quiere decir que uno va a poder ir con confianza a estas zonas y con la seguridad que va a encontrar estacionamiento. Esa es una de las principales ventajas. Otra, esos que tenían la costumbre de irse a la oficina y dejarlo en la puerta de la oficina su auto todo el día, como ahora ya va a tener un costo eso para ellos, muchos van a optar por usar el transporte público. Eso va a significar menos autos circulando por las calles embotelladas de la ciudad y por tanto va a haber mayor fluidez y mayor orden en el tráfico. Luego, que las empresas se hagan cargo de vigilar que se cumpla, que estén pagando y si no están inmovilizando y retirando los vehículos, también va a generar descongestión de todas estas áreas, ¿no? Ahora, dos aspectos que la gente ha estado manifestando principalmente en redes sociales después de conocer que se implementaba este sistema. Por un lado, la seguridad. Tenemos entendido, por lo menos yo he estado escuchando que en gestiones anteriores, además de cobrar el parqueo, los encargados, funcionarios que cobraban a los vehículos, a los conductores, también cuidaban o por lo menos veían los vehículos. Era una especie de seguridad extra. No sé si estaba inmersa en la normativa o era un servicio que cada funcionario hacía. Ahora no hay aquello, solamente van a hacer el cobro por el espacio, pero no hay quien cuide el vehículo, por un lado. Y por otro lado, se pone orden en sectores que no son de atención
inmediata como los sectores comerciales, decían otros, donde los comerciantes invaden no solamente la acera, sino también parte de la vía, ponen sus conos, ponen sus cartones, qué sé yo. ¿Para cuándo se va a poner orden en estos sectores? Esos dos aspectos, por favor, Carlos. Sí, bueno, estos sectores donde les decía ponen conos, etcétera, en los lugares donde se han habilitado parqueos tarifados, en los próximos días se va a empezar a hacer una campaña para que retiren voluntariamente y bueno, si no lo hacen, la Guardia Municipal va a salir y va a decomisar todos estos objetos, ¿no? Y si reinciden, obviamente se van a pasar intimaciones y notas legales a estas personas porque se están pretendiendo apoderar de espacios públicos, ¿no es cierto? ¿En cuanto a la seguridad de los vehículos? En cuanto a la seguridad, bueno, eso no existía en realidad, ¿no? El que uno de estos cuidadores le diga yo se lo voy a ver el vehículo, seguramente se hacía dar alguna propina, que también eso ya llega a la delgada línea de corrupción y demás que se prestan estos sistemas cuando son muy manuales, ¿no? En ningún momento, inclusive en los garajes públicos que son dentro de algún predio, hay un cartel a la entrada que dice la administración no se hace responsable de cualquier daño o pérdida que sufra su vehículo, por ejemplo, ¿no? Entonces, y es porque, bueno, habría que hacer un inventario cuando llega el vehículo para ver qué daños y qué cosas le faltan, para después al devolver mostrar que se está devolviendo en el mismo estado, y el principio no es ese, ¿no? Hay otras instancias que se dedican a esos temas, como las compañías de seguro, por ejemplo, que dan seguros contra robos, contra accidentes y demás, y por el otro lado están los cuidadores de autos que van a seguir cuidando autos, ¿no? Y a cambio de una pequeña propina y demás, y además que los estamos incorporando en el proyecto, entonces ellos en algún momento van a empezar a ser como agentes de cobranza para todos aquellos que por algún motivo están sin su celular o no tienen crédito, entonces van a poder hacer pagos en efectivo con estas personas o en algunos comercios como farmacias, tiendas de barrio, kioscos, etcétera, ¿no? Bien, pero entonces está claro, esto solamente corresponde al espacio, al alquiler o al uso del espacio temporal de la vía pública. No tiene nada que ver con el cuidado de los vehículos. Bueno, hemos escuchado a la concejal Pérez del Castillo, hemos escuchado también a la representación del municipio paceño y está con nosotros ahora Gerardo, me permites, Eduardo Vizcarra, él es vecino de la urbanización San Miguel y es representante de los negocios formales de la zona sur San Miguel. Queremos escuchar qué dicen los vecinos, es importantísimo. Bienvenido. Muchas gracias, Luciana, muy buenas noches, gracias a la teleaudiencia por estar atentos. ¿Qué opina de los parqueos tarifados? ¿Cómo lo está viendo la vecindad? Muy mal, estamos totalmente en desacuerdo, porque la alcaldía una vez más está actuando de manera muy impositiva para instalar un sistema que está perjudicando realmente a los vecinos, a la urbanización. Tanto vecinos como negocios formales estamos siendo vulnerados en nuestra libertad, en nuestro derecho de poder ocupar las calles como corresponden, hacer uso libre de las calles, debido a que nos van a limitar como negocios formales primero a que los clientes lleguen de manera cómoda y tranquila a visitar los negocios. Imagino que han tenido observaciones por la ciclovía también. Es correcto. Desde la época de la ciclovía también hemos tenido una serie de irregularidades. Hemos tratado de hablar con la alcaldía. Se han cerrado, no han podido, no han accedido a escucharnos en ningún momento. Y han tardado 8 meses en darse cuenta de que no funcionaba y eso les hemos estado indicando desde el primer día. Además, la alcaldía es totalmente falta de empatía con la sociedad, con los vecinos, con los negocios formales que estamos luchando y trabajando desde hace muchos años para mantener los negocios funcionando. Y la alcaldía se olvida de que existe hace más de 2 años una crisis económica que estamos viendo en el país que nos está ahogando. Encima de eso, por un lado la alcaldía utiliza doble discurso. Por un lado dice, vamos a ayudar al ciudadano, le vamos a facilitar la actualización de sus pagos de impuestos, vamos a quitarle los intereses y las multas, pero por el otro lado se va a aprovechar haciendo sistemas para volver a cobrarle y meter la mano otra vez al bolsillo al ciudadano, que está tratando de subsistir, está tratando de salir adelante pese a la crisis económica, a la escasez de dólares, a seguir batallando.
los dueños de casa, los vecinos tratando de mantener a los inquilinos trabajando en los espacios que alquilan y los negocios tratando de mantener su trabajo y a la gente que mantiene, ¿no? Entonces es doble esfuerzo el que está haciendo y eso hay que considerar que estamos arrastrándolo desde el año 2019, que hemos tenido una crisis social muy fuerte, hemos tenido inmediatamente la pandemia, después una lenta recuperación. Después, desde hace 2 años estamos nuevamente con un problema de la crisis que el gobierno lo está encubriendo. Entonces, son una serie de cosas, de factores que van en contra. Entonces, más allá de ser colaborativos, la alcaldía con los ciudadanos, nos están terminando de ahogar. Permítame, Eduardo, por favor, que Tufi le tiene preguntas desde Santa Cruz. Te escuchamos. Adelante, Tufi. Sí, señor Vizcarra. Decía el funcionario municipal que hay algunos beneficios para los vecinos, mencionaba más orden en la vía pública y mencionaba que va a alentar el uso del transporte público y descongestionar las calles. ¿Qué piensa usted en relación a estos argumentos? Solamente son argumentos de retórica, porque si realmente quisieran organizar el tráfico vehicular, estaríamos hablando de que tendrían que ordenar todo el parque automotor de servicio público. Hablemos de, hace un par de meses estaban incrementando el salario, la tarifa de los pasajes. En ese momento los minibuseros hablaban de que habían renovado 20,000 vehículos en la ciudad para poder dar un mejor servicio. ¿Y dónde han salido los otros 20,000 que estaban reemplazando? Los han vuelto a insertar dentro de las mismas líneas o han creado nuevas líneas y estamos saturando toda la ciudad. Entonces no es correcto hablar de que van a beneficiar a algunos cuando cuando la alcaldía está generando un mayor problema dentro de la ciudad y nadie lo ve, nadie lo dice. Entonces solamente tenemos que escuchar a la alcaldía. La alcaldía más bien está pecando de ineficacia porque está mostrando la verdad de que no puede manejar un sistema más grande y solamente se dedica a hacer parqueos donde va a redituar dinero. Y además, hablamos de las diferentes posiciones que ha tenido la alcaldía. Cuando ha empezado con esto de la socialización, entre comillas, más que todo era una comunicación de este proyecto, inicialmente dijeron que la empresa que se había adjudicado, las empresas que se habían adjudicado iban a tener el 50% de los beneficios y la alcaldía el otro 50% iban a tener como repartición del volumen total. Pasaron unas semanas y hablaron de que no era así, iban a ser 80-20, 80 para las empresas y 20 para la alcaldía. Pasaron otras semanas y hablaban del 90-10, 90 para las empresas, 10 para la alcaldía. Hoy día me estoy enterando de que están hablando de un 85 para las empresas y 15 para la alcaldía. Entonces, ¿dónde está la seriedad? No podemos hablar las cosas claras. No, la alcaldía en ningún momento ha tratado de socializar, para consensuar, para encontrar equilibrios y ver hasta dónde van a trabajar, hasta dónde van a estar las obligaciones y las responsabilidades, tanto de la alcaldía como del ciudadano. Y ahora resulta que están imponiendo nuevamente, igual como cuando han hecho la ciclovía, han impuesto y les ha ido mal. Ahora, en esta parte están yendo en contra de toda la ciudadanía. La ciudadanía está en crisis y la alcaldía quiere hacer negocio con unos cuantos y se van a beneficiar solo unos cuantos. Estamos hablando de que no existe empatía de la alcaldía con el ciudadano. Don Eduardo, le agradecemos por habernos acompañado esta noche aquí en vivo. De seguro este tema seguirá dando de qué hablar en los próximos días. Así es, va a estar muy complicado. Esperemos que la alcaldía tenga oídos para poder ver la manera de solucionar esto. Porque hasta ahora vemos que solamente se empacan en hacer las cosas y no escuchan a nadie. Realmente estamos muy molestos, tanto ciudadanos, no solamente de la zona sur, comercios formales y el resto de la ciudad. Hoy día he estado viendo las redes sociales, hay mucha gente de diferentes áreas que están protestando en todo el centro de la ciudad de que no están de acuerdo con esto. Le agradezco mucho. Muchas gracias. Era la voz de los vecinos de la zona sur de La Paz, San Miguel, expresando la postura que tienen ya con la implementación de este parqueo tarifado. Seguimos con más, Gerardo. Y vamos a hablar de algo alarmante, tiene que ver con el Cerro Rico de Potosí, porque continúan los hundimientos, continúa el deterioro. Hay un informe incluso que dice que se ha incrementado la cantidad de personas que trabaja
en el Cerro Rico de Potosí ante los precios de algunos de los minerales, entre ellos la plata, en el mercado internacional, y eso por supuesto pone en más riesgo a todo lo que ha significado este lugar, este punto de nuestro país que ha enriquecido en su momento prácticamente a todo el continente europeo. Vamos a saludar a la asambleísta departamental de Potosí, Azucena Fuertes, que nos acompaña. Gracias por acompañarnos. ¿Qué es lo que está sucediendo en este momento? ¿Qué dicen las autoridades? ¿Se está haciendo el control necesario? ¿Por qué se está incrementando la cantidad de personas que están explotando los yacimientos en el Cerro Rico? Buenas noches. Gracias, buenas noches. Inicialmente agradecida por este espacio informativo hacia la ciudad de Potosí, donde nuestro cerro emblemático, ese que está en el escudo de los bolivianos, en nuestras monedas, ese Cerro Rico que representa la misma bolivianidad y además ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad y está protegido con ley, se está desmoronando. Como asambleísta departamental, aún siendo una de 32 asambleístas en Potosí, he decidido hacer inspecciones periódicas desde el 2022, la última realizada el día viernes, donde se han advertido las imágenes que hoy vemos. No existe la cúspide del Cerro Rico, ahí está el principal hundimiento, que ya se asemeja a una cancha de un estadio de fútbol. Paralelamente hay 4 hundimientos en las partes laterales y pese a que la ley prohíbe que se trabajen sobre la cota 4400, la cúspide está a 4.700, esta ley no se cumple. Lamentablemente, la Constitución Política del Estado establece responsabilidades específicas. En la Comibol, la JAM, el Ministerio de Minería y el Senarecom, que deberían iniciar acciones de protección. Eso no se cumple. Soy una autoridad departamental, pero limitada en mis competencias, mientras el cerro se sigue cayendo porque los hundimientos se asemejan al embudo. Claro. No es que se hunda hoy y mañana no. Con el paso del viento y ahora que hay lluvia, todos los días el cerro se está hundiendo cada vez más. Bien, enseguida vamos a tocar otros aspectos. Tufi, tenemos también algunos apuntes y consultas. Adelante. Sí, claro. Azucena, buenas noches. ¿Cómo está marchando el plan de mitigación con relleno seco, que era básicamente un compromiso para evitar que ocurran más hundimientos o por lo menos rellenarlos? ¿Usted sabe si esto está funcionando? Bastante nulo. Si nosotros vemos el cerro, esa parte ploma que vemos que recubre es un relleno que se hizo en el 2016. En esta gestión se ha pretendido intervenir en los hundimientos laterales y si vemos con el dron la volqueta que está haciendo el relleno parece pues una hormiguita frente a un hormiguero. Es decir, es nula la intervención efectiva desde el gobierno nacional con este plan de mitigación que se había previsto, que además incluía buscar nuevas áreas de trabajo para los mineros cooperativistas para lograr una migración. Pues como bien decía Gerardo, del cerro no solo antes han salido los recursos económicos. Potosí es un departamento con vocación productiva minera y solo por regalías mineras, recibiendo el 3%, tenemos 1.000 millones de bolivianos anuales. Imagínense lo que recibe el gobierno nacional sin hacerse cargo, no solo de la conservación del Cerro Rico, sino de las vidas de los mineros, que hasta hoy día ya son 100 personas muertas en Interior Mina, entre hombres, mujeres y menores de edad. Ahora, Azucena, durante siglos ha sido explotado el Cerro Rico de Potosí. Está dañado de muerte prácticamente. ¿Es necesario que se siga explotando? Porque te escuchábamos decir que hasta la cota 4400 se puede explotar, más arriba no. Pero no, se tendría que conservar como patrimonio por lo que ha significado, por la historia que tiene. ¿Es tan necesario sacar hasta el último gramo de mineral? Así debería ser, es que está protegida con ley. Hay una ley nacional que establece que no debería ya explotarse para preservar la estructura cónica sobre la cota 4400. No hacen cumplir la ley quienes deberían hacerla cumplir. Y ahí hay que decir con nombre y apellido: Comibol, el Ministerio de Minería, la JAM y el Senarecón. Y ahí agregamos al Ministerio de Culturas, que por ser patrimonio de la humanidad debería estar trabajando en su preservación. Bueno. Ahora, Azucena, usted ya viene realizando por lo menos 2 inspecciones en el último mes y no ha habido todavía respuesta de las autoridades nacionales. ¿Ha tenido alguna retroalimentación en relación a estas inspecciones?
Ninguna. He mandado notas al Ministerio de Minería, a la Comibol, a la HAM y al Senarecom. Ninguna de ellas me ha respondido. He leído con mucha preocupación una nota de prensa que sale del Ministerio de Minería que rechaza que hubieran hundimientos en el Cerro Rico. Ahí están las imágenes, amigos de Bolivisión, Tufi y Gerardo, donde pueden ver que los hundimientos están en la cúspide. Claro. Y además rechazan que hubiera laboreo minero cuando incluso hay caminos ya establecidos que están mostrando y demostrando que la explotación minera continúa. No he recibido una respuesta y espero que estos altos funcionarios de gobierno dejen el escritorio y acompañados de la prensa nacional puedan ir a ver lo que realmente sucede en el Cerro Rico, que está colapsando. El riesgo es que colapse absolutamente en esta cúspide, pero además exista un planchón que pueda terminar de uno con 50 o 100 vidas a la vez. Muchos involucrados, nos decía Azucena, entre representantes de autoridades nacionales, Comibol y todos los que mencionaba. ¿Esto será simplemente que no le están prestando la atención necesaria o se están haciendo los de la vista gorda? Ambas cosas. No le prestan la atención debida porque estamos ya como patrimonio en riesgo dentro de la UNESCO, porque no hemos cuidado al cerro. Y se hacen los de la vista gorda porque lamentablemente en estos últimos años, principalmente de 2005, donde ha habido elevación en el precio de los minerales, no ha habido autoridad que haga un efectivo control, ni de la estructura morfológica del Cerro Rico de Potosí y menos de las personas que están muriendo adentro. Azucena, ¿y qué intereses se pueden estar generando? Me refiero a quienes explotan el Cerro Rico, para frenar cualquier tipo de medida que apunte, bueno, a la mitigación cuando menos. Hay desinterés y falta de atención desde el gobierno nacional, porque precisamente desde 2005 se comprometieron en en generar y en identificar nuevas áreas de trabajo para que por lo menos los mineros cooperativizados migren a nuevas zonas para trabajar. Y esa investigación, el buscar nuevas áreas de trabajo no se ha cumplido. Ahora bien, la Comibol, el Ministerio de Minería tienen que informar respecto a quiénes están trabajando en estas zonas prohibidas, que es sobre la cota 4400. ¿A quiénes les están permitiendo trabajar? ¿Qué tipo de minería es? ¿Será minería privada, estatal o cooperativizada? Ellos tienen que dar la respuesta, pero de cara a la población. Bueno, Azucena, esperemos realmente que las autoridades le pongan la atención necesaria a lo que está pasando en Potosí, y si hay algún tipo de intereses económicos que está haciendo que no le presten la atención a propósito, esperemos que recapaciten. El Cerro Rico es parte de la historia de estos últimos siglos en nuestro país y sería una gran tragedia ver cómo se desmorona. Gracias por acompañarnos. Ya está desmoronado. El cerro está colapsado en la cúspide del Cerro Rico. Ya no hay cúspide. No. Debemos tratar de mantener lo poco que queda. Exacto, pero además con esta amplificación de esta denuncia a través de medios como Bolivisión, yo espero que estas altas autoridades salgan del confort de su escritorio y hagan una inspección real. No se trata de desmentir una información desde la ciudad de La Paz, se trata de ir al sitio y verificar cómo está. Muchas gracias por la entrevista. Y si sigue teniendo minerales valiosos, bueno, pues se tendrá que cortar aquello, porque es algo que representa a nuestra historia y sería lamentable que por intereses económicos lo perdamos por completo. Hemos conversado con Azucena Fuertes, asambleísta departamental de Potosí. Estamos atentos también a los incendios forestales, los focos de calor en nuestro país, el oriente. Como todos los años comienza sufriendo esta embestida precisamente de la muerte de fauna, de flora en su territorio. Estamos con el viceministro de Defensa Civil, Juan Carlos Calvimontes, que nos acompaña vía Zoom. Viceministro, ¿cómo está? Buenas noches. 47 municipios en este momento que están en alerta precisamente por los incendios. ¿Cuál es la información actualizada al momento? Buenas noches, un saludo muy cordial. Efectivamente, esto es bien dinámico. Mire, hace unos 5 minutos hemos recibido un nuevo reporte sobre la presencia de fuegos activos y nos hablan que en 3 municipios del Beni están quemando pastizales o están haciendo chaqueos: Loreto, San Javier y San Ramón. Y en Santa Cruz tenemos 5 fuegos activos. De manera que esta noche nuestros equipos van a hacer un monitoreo especial al departamento del Beni para evitar que esos focos de calor que nos han reportado en este momento se puedan convertir en incendios forestales. Lamentablemente,
hay personas que no están haciendo caso a las medidas cautelares que ha emitido el Tribunal Agroambiental, en el sentido de que la pausa ecológica está vigente y está prohibido el chaqueo y está prohibido la utilización del fuego con estos fines. ¿Cómo estamos con la ayuda internacional, viceministro? Buenas noches, los saludo. Y por otro lado, mencionar también el deceso que se ha tenido durante el fin de semana de este bombero en Santa Cruz, que hoy estaba siendo enterrado en su natal Oruro. Bueno, en principio el tema del bombero de la policía no nos compete a nosotros. Usted sabe que la ley del bombero es una ley que está referida a los incendios estructurales y eso depende exclusivamente de la policía boliviana a través del Ministerio de Gobierno. Nuestros equipos han sido creados para combatir los incendios forestales, de manera que esto está bajo tuición del Ministerio de Gobierno, lo que no quiere decir que nosotros nos sintamos por esta pérdida de un efectivo policial, porque en algunos momentos nos encontramos en algunos lugares donde estamos combatiendo el fuego. Sin embargo, esto, reitero, es un tema que compete al Ministerio de Gobierno. En el tema de la ayuda internacional, el gobierno de la República de China ha anunciado la entrega de $500,000 americanos. Estamos en ese trámite. Esto va a ir destinado a las comunidades indígenas para rehabilitar sus pozos de agua que han sido afectados producto de los incendios forestales. Asimismo, a través de la Embajada de Francia, hemos recibido el apoyo con horas de vuelo de un helicóptero que ha llegado de Chile. Este helicóptero se ha destinado exclusivamente al municipio de San Ignacio de Velasco para que pueda combatir el fuego en el Parque Nuerque Mercado, pero al mismo tiempo pueda realizar patrullajes en este sector. Esto en cumplimiento también de las medidas cautelares que ha emitido el Tribunal Agroambiental en referencia a este parque. Viceministro, si bien la incidencia de los incendios forestales en relación al año pasado ahora parecen menores, están un poco más controlados, el viernes pasado la gobernación decretó emergencia departamental. Le pregunto, según su punto de vista, si esto está justificado o no y cómo visualiza las próximas semanas. Creo que ha sido un poco tardía, Tufi. Santa Cruz es el departamento que más incendios forestales ha estado sufriendo durante este periodo. Tú recordarás que el nivel central emitió la alerta de emergencia hace 3 semanas atrás y la gobernación debería haberlo hecho antes que el nivel central, con un tema de no solamente de prevención, sino también de buscar recursos económicos que le permita fortalecer sus equipos de primera respuesta. Sin embargo, más allá de eso, nosotros venimos trabajando con Virena, que es el equipo especializado de la gobernación. El día viernes anterior he tenido una reunión con la nueva secretaria departamental de Medio Ambiente, con la cual hemos definido una estrategia de trabajo coordinado y de combate al fuego en todo el departamento, y en esa línea venimos trabajando. En todos los lugares, Tufi, donde hay incendio forestal, siempre hemos coordinado con la gobernación. Incluso algunos especialistas de la gobernación han acompañado en los sobrevuelos que hemos hecho, en los patrullajes aéreos, y con eso se ha permitido hacer un plan de intervención de forma conjunta. Viceministro, usted mencionaba que hay 8 por lo menos incendios activos en este momento, 3 en Beni y 5 en Santa Cruz. A pesar de la prohibición de las quemas, en consecuencia, ¿qué se va a hacer o qué se debe hacer? ¿Aplicar mano dura en términos de las sanciones a detenciones, por ejemplo? ¿Qué piensa usted que se debe hacer cuanto antes al respecto? La justicia debería obrar, Tufi, ahora con todo el rigor de la ley. Las primeras medidas cautelares que ha emitido el Tribunal Agroambiental hacen referencia de que la pausa ecológica se mantiene, que está prohibido el chaqueo, está prohibida las autorizaciones de quema, por lo tanto no debería haberse utilizado el fuego. Nosotros hemos proporcionado mucha información al respecto y las últimas medidas cautelares que ha emitido el Tribunal Agroambiental estaban referidas a que daba un plazo de 48 horas a las ETAs, es decir, a las gobernaciones y a los municipios y a los gobiernos indígenas, originarios y campesinos, para que proporcionen información de forma inmediata al Tribunal Agroambiental para ver qué acciones estaban tomando en el marco de su competencia, es decir, en el marco de la Ley 602.
Asimismo, instruía a los fiscales especializados a que de oficio inicien acciones legales, no solamente en los ámbitos investigativos, sino también en la aplicación de la ley para dar sanciones ejemplares. Y por otro lado, también instruía que la Asamblea Plurinacional trate las famosas leyes incendiarias para que estas no sean un argumento que implique la propagación de los incendios. Nosotros estamos cumpliendo estrictamente las recomendaciones que hace a través de estas medidas cautelares, pero yo creo que el tema pendiente es la sanción que se debe dar a quienes están infringiendo la ley y están originando los incendios. Desde luego, esas sanciones tienen que quedar como precedente para evitar que en los próximos años, las próximas gestiones, estas personas malintencionadas se animen a hacer daño a la naturaleza. Viceministro, muchas gracias por su tiempo. Hasta otra oportunidad. Muchas gracias a ustedes y bueno, que tengamos buenas noches y nos vemos en los próximos compromisos. Que tenga buenas noches. Hablemos de la situación del alcalde de Trinidad, la situación legal. Estamos en contacto con Mauricio Barba, concejal de Trinidad, quien ha sido parte denunciante precisamente en este proceso. Y queremos preguntarle, concejal, ¿qué significa este proceso? ¿Dónde surge? ¿Por qué delito se lo está acusando? Buenas noches, ¿cómo está? Primeramente, buenas noches, Gerardo. Un saludo para Luciana y para Tufi. Muchas gracias por invitarnos a su programa. Aprovecho para saludar muy afectuosamente a todos los que nos están viendo. También. Adelante, por favor. Queremos conocer. ¿Por qué se lo acusa? Comencemos del caso. Pues, bueno, aquí estamos hablando de un contrato firmado por el alcalde de Trinidad, Cristian Cámara, en fecha 2 de abril de 2025. Un contrato en el marco de un decreto municipal por un desastre por un deslizamiento de tierra por aluvión en el cauce del río Mamoré y Ibarre por consecuencia de las fuertes y constantes precipitaciones pluviales que han causado daños severos a la infraestructura vial dentro de la jurisdicción de la ciudad de Trinidad y comunidades. O sea, el alcalde se inventa un desastre de aluvión para hacer una contratación directa sin licitación por un monto de más de 23 millones de bolivianos. Y es esto que denunciamos a la Fiscalía en fecha 24 de abril del presente año, y ahora que ya tenemos la resolución de imputación formal contra los denunciados Cristian Miguel Cámara Ratia, que es el alcalde, Juan Mario Poveda Vides, secretario de Infraestructura Pública, y Vladimir Ray Zavala, que es un técnico de nuestro municipio, ¿no? Los supuestos delitos de esta imputación formal son negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, incumplimiento de deberes, uso indebido de influencias. A ver, concejal, queremos terminar de entender bien esto. ¿El alcalde de Trinidad se habría inventado un desastre natural? ¿Este aluvión nunca existió? Nunca, Gerardo, porque la topografía de acá de nuestro municipio es plana y los aluviones se dan pues en topografía con pendiente, con cerro, porque el aluvión es un arrastre de sedimento, de piedras, ¿no? que llega con una mazamorra como la que han tenido ustedes en La Paz últimamente, hace unos meses atrás. En el municipio de Trinidad solamente nosotros sufrimos de desastres por inundaciones, ¿no? Claro. ¿Tufi? Sí, concejal, buenas noches, concejal Barba. Este contrato llegó a ejecutarse finalmente por más de 23 millones de bolivianos. Llegó a ejecutarse, se construyó alguna obra, entre comillas, y ¿cómo se adjudicó a la empresa Logitrex, si no me equivoco? Bueno, este contrato está en ejecución, Tufi, y se adjudicó de forma directa, sin licitación, en el marco de este desastre que nunca existió en nuestro municipio, ¿no? Actualmente no tengo el porcentaje de ejecución técnica, pero sí la cantidad de ejecución de recursos por la ejecución financiera, que casi llega ya a 9 millones de bolivianos al 31 de agosto del presente año.
Ahora, concejal, actualicemos la situación legal del alcalde de Trinidad. Sabemos que hay una imputación ya por parte de la Fiscalía. Se va a pedir su detención preventiva, ¿no? Sí, eso es lo que están pidiendo. El fiscal asignado a este caso está pidiendo la detención preventiva en la cárcel de Moscoví por 90 días. Ahora, concejal, estos 23 millones de bolivianos, ¿dónde finalmente podrían haberse desviado en este caso para beneficiar al alcalde? Bueno, aquí el supuesto delito Tufí está en haber adjudicado sin licitación un monto de más de 23 millones de bolivianos. El beneficiado ha sido una empresa, ¿no?, que ha sido beneficiada con la firma de este contrato, como dije anteriormente, por más de 23 millones de bolivianos. Concejal, queremos agradecer su tiempo. Nosotros vamos a seguir hablando de este tema. Estamos junto a Luciana. Adelante, Luciana. Gracias por estar junto a nosotros. Aquí en vivo vamos a conversar ahora con el alcalde de Trinidad, puesto que la Fiscalía Departamental ha emitido una imputación por el caso denominado falso aluvión. ¿De qué se trata? La autoridad está con nosotros, el alcalde Cristian Cámara está ya en contacto con nosotros. Buenas noches. Buenas noches, Luciana, un gusto saludarte y a través tuyo a todo el país. ¿Nos puede contar de qué se trata este caso, falso aluvión, que se habla de una supuesta simulación de una emergencia para poder avalar una contratación? Usted me cuenta. Sí, bueno, todo falso, ¿no? Y todo lo que dicen los concejales. No es la primera vez que me hacen imputar, no es la primera demanda. Ya estoy acostumbrado a que semanalmente o casi a diario ellos presentan una demanda. Es un modus operandi para justamente judicializar la actividad política. Nosotros no tenemos temor, estamos haciendo las cosas bien. Yo quiero explicarle, este año, bueno, desde el año pasado, 2024, hasta más o menos abril del 2025 y con todas las estadísticas, hemos tenido precipitaciones pluviales de las más grandes de los últimos 30 años, fuertes precipitaciones pluviales, producto de los cuales las comunidades ribereñas, 15 comunidades ribereñas, sufrieron inundación. ¿Por qué el aluvión? Bueno, la Unidad de Gestión de Riesgo, Viceministerio de Defensa Civil, que son los encargados de hacer la evaluación de daños, dentro de la evaluación de daños, determinaron que en Puerto Geralda específicamente se produjo un aluvión, que el aluvión es prácticamente un deslizamiento producto del arrastre de material sólido. Obviamente los ríos vienen con mucha fuerza, el agua viene con mucha fuerza, con material sólido, y 25 viviendas en Puerto Geralda se destruyeron. Ese es un evento de una emergencia. Pero las lluvias también afectaron la parte de la ciudad, el área urbana. Las fuertes precipitaciones hicieron de que las vías, la infraestructura vial se destruya prácticamente en un 80%. Era muy difícil el libre tránsito de la población y los niños llegar a los colegios. La situación era terrible, tenemos memorias fotográficas. Entonces se declara una emergencia con dos eventos. Uno que podemos llamar aluvión, turbión, deslizamiento, como quieran llamarlo, pero el efecto que surgió en este caso es que 25 viviendas de Puerto Geralda se destruyeron, cayeron al río. Avanzó, se llama también desbarrancamiento. O sea, hay miles de nombres que pueden darle y que podríamos haberle dado. Pero ese no es el caso. La cosa es el evento que existió. Dos eventos. Uno, el aluvión, con destrucción de 25 viviendas, y la destrucción de la infraestructura vial en la ciudad de Trinidad. En el primer evento, la Unidad de Gestión de Riesgo está gestionando viviendas para reubicar a la población de Puerto Geralda, los comunarios de Puerto Geralda, reubicarlas en un lugar seguro. Eso lo estamos haciendo con la Agencia Estatal de Vivienda a través de los informes que hizo Videsi, que tenemos todas las certificaciones que hubo un aluvión. Y tenemos por otro lado la destrucción de la infraestructura vial dentro del área urbana. Los dos eventos, en el primero no se ha gastado un solo boliviano, en el segundo se hizo un contrato para la reparación y la construcción de nuevas vías en muchos lugares por un monto de 23 millones. Pero no es como quieren hacerlo ver, que se sacó los 23 millones, que se pagó los 23 millones. Son contratos con
presupuestos, con ideas de recaudar, de tener los 23 millones. No es que se los tiene, es más, y lo explicó el fiscal, recién se han pagado casi 5 millones de acuerdo al avance que se está haciendo. Ahora seguramente con el avance que se ha tenido estas semanas van a presentar una nueva planilla. Entonces, completamente tergiversado lo que quieren hacer ver. Sabemos que los concejales, bueno, el concejal que denuncia, sabemos cuál es su intención. ¿Y cuál es esa intención? ¿Usted me la puede decir, alcalde? Bueno, simplemente desprestigiar este gobierno municipal que trabaja, porque obviamente él pretende ser candidato a la alcaldía. O sea, es algo típico que se está volviendo de judicializar la política. Ya no quieren ganar con propuestas, sino más bien dejar de lado al contrincante a través de procesos judiciales y etcétera. Nosotros vamos a seguir trabajando, sabemos de que estamos por el camino correcto, no tenemos por qué tener miedo, nosotros vamos a enfrentar, como les repito, no es la primera imputación, a esta le están dando mucha publicidad porque hace unas 2 semanas tuve otra audiencia cautelar, hace 3 semanas tuve otra, y son productos justamente de las demandas que hacen. Ustedes saben que el Ministerio Público solo necesita indicios. Bajo los indicios te imputan. Ya obviamente ya en el tema judicial ya son más objetivos, y se están cayendo, los procesos van cayendo, y seguimos acá, seguimos de alcalde, vamos más de 4 años, han tratado de hacer de todo, revocatorios, una cosa, otra cosa, más se trata de un ataque sistemático que ellos han organizado porque justamente tienen un rechazo hacia mi gestión, pero justamente ese grupo de concejales opositores. Entendiendo entonces, alcalde, con lo que me está diciendo, su equipo de defensa se está preparando para poder presentar, me imagino, lo correspondiente. Son delitos de incumplimiento de deberes, resoluciones incompatibles con sus funciones, dentro de esta imputación, ¿verdad? Y uso indebido de influencias. Usted tendrá entonces todo el respaldo en cuanto a lo legal para poder presentar. Tenemos todos los descargos. ¿Sabe qué me extraña? De que yo hice una declaración informativa al fiscal, le he explicado como con Chuy, se lo he explicado, los 2 eventos, lo saben, lo repito como loro en los medios de comunicación, pero cuando quieren. Así que, bueno, ellos quisieron imputar, bueno, toca defendernos. Lo que le digo acá, existe una guerra política, no existen delitos, no existen nada, es una guerra política. Estamos a puertas de las elecciones subnacionales que se van a realizar en marzo del próximo año. Ya empiezan a salir las candidaturas y obviamente las demandas están lloviendo. Nosotros estamos tranquilos porque no tenemos nada que temer, seguimos trabajando por el desarrollo de Trinidad. ¿Volverá a postularse, alcalde? Aprovecho la consulta. Sí, ya lo anuncié, vamos a volver a postularnos, y ese es el miedo, porque yo les aseguro que si decía no, me retiro, ahí termino, ya se acababa y ellos se enfocan en otro blanco, pero como saben que voy a ser el rival político, ellos tratan de defenestrar de cualquier manera, pero como les repito, cuando uno no tiene nada que temer, no pasa nada. Le agradezco mucho, alcalde Cámara, por este contacto con nosotros aquí en vivo. Muchas gracias a ustedes, un fuerte abrazo a todo Bolivia. Que le vaya muy bien, buenas noches. Seguimos con más. En las últimas horas, la Cámara de Diputados ha realizado la aprobación en la sesión número 160 de la Ley 547/2024-2025, que tiene que ver con lo siguiente, y le doy el detalle para que usted lo tome en cuenta. Esta ley introduce un mecanismo excepcional de suspensión temporal de embargos y difiere créditos por un periodo de 6 meses. ¿Qué dicen los analistas económicos? Han habido bastantes críticas respecto a esta determinación. Sistema bancario, que también ha emitido un pronunciamiento. El economista Luis Fernando Romero, presidente de la Sociedad de Economistas de Tarija, dice lo siguiente. Buenas noches, muchas gracias por la invitación al programa. Veamos rápidamente lo bueno, lo malo y las alternativas a este diferimiento de créditos que recientemente ha sido aprobado en la Cámara de Diputados. Entre los aspectos positivos es de que va a dar un alivio o respiro financiero a muchas empresas, familias y hogares que están pasando momentos difíciles por esta crisis económica. Puede liberar liquidez y estos recursos destinarse a otras prioridades o necesidades como alimentación, vestido, educación, salud, entre otros. También va a proporcionar, entre comillas, un periodo de gracia donde, en teoría, estas pequeñas empresas, microemprendimientos puedan
recuperarse, dinamizar paulatinamente su economía y prepararse para un escenario donde ya puedan estar mejor parados financieramente hablando y hacerse cargo responsablemente de sus cuotas crediticias. Y tercer lugar, un aspecto también positivo es que va a rebajar la presión política y social de esos grupos de prestatarios que iban a ser una piedra en el zapato en los primeros meses de gestión del nuevo gobierno, y eso puede aliviar también paulatinamente a que con ese diferimiento no existan cierre de sucursales, despidos o una situación donde cierto parte del tejido empresarial del país decaiga. Pero también hay desventajas y cosas negativas. La principal es que va a limitar o cortar parcialmente ese circuito de captación de recursos que se hace a través del cobro de cartera, y además esto también va a reducir posiblemente la otorgación de créditos en forma de capital de operación e inversión que van a ir paradójicamente en desmedro de lo que es el microempresario. Es decir, con el diferimiento se quiere ayudar a que los microempresarios no paguen sus créditos por la crisis, pero por otra parte se va a dejar de dar créditos a otros microempresarios que también necesitan de liquidez, más en una época de crisis. Además, eso puede convertirse en una especie de bola de nieve, porque se puede acumular con este proceso de diferimiento donde se va a posponer el pago de la deuda entre cartera e intereses por 6 meses, pero luego puede volverse un aspecto, una carga financiera mucho más pesada, como ha ocurrido con el diferimiento que se ha implementado en la época de la pandemia. Y eso puede traer como riesgo una mora atrasada o camuflada que puede caer pesadamente y genera inclusive mayor montos de previsión en las entidades financieras. Recordando que esto no va a afectar tanto a los grandes bancos, sino a aquellas entidades financieras que se dedican especialmente a las microfinanzas. Va a generar, yo creo que también mucha incertidumbre en el futuro de un sistema financiero que se puede haber debilitado por falta de liquidez o por una restricción en el flujo de capital. Además, creando un sector privado donde haya acuerdo entre partes. Y eso creo que, en resumidas cuentas, puede traer que la economía crezca mucho menos, ya que al final de cuentas ha crecido apenas el 0,73%, se limita más la inversión, la generación de empleo y se pueda crear inclusive cierta desconfianza en el sistema financiero nacional. Bueno, pero también vamos a escuchar la palabra de Gonzalo Chávez, analista también, a ver si coinciden en algunos aspectos con Fernando Romero. Vamos. El 17 de agosto, el pueblo boliviano habló fuerte y claro. Les dijo a los del gobierno: gracias gobierno, pero ya no más de lo mismo. En teoría, una asamblea con la legitimidad de un billete falso de 5 bolivianos debería pues abstenerse de aprobar medidas de alto impacto a semanas del cambio de mandato. Pero no, nuestros legisladores decidieron jurar al Santa Claus tardío, o sea, al Papá Noel tardío, y dejarle al próximo gobierno un regalito sorpresa lleno de bombas de tiempo económicas. Entre los regalitos figura la ley de diferimiento de créditos para las pequeñas y medianas empresas y también para las viviendas sociales. Suena compasivo, interesante, social, pero es más bien un equivalente a recetar una aspirina para un cáncer avanzado. Calma un rato, pero la enfermedad sigue ahí, más viva que nunca. Esto es postergar el problema. El problema de fondo no es que la gente se haya vuelto súbitamente irresponsable y no quiera pagar. Lo que pasa es que el Estado lleva años gastando como suegra en presterío y gasta mucho más de lo que tiene, generando un déficit público, más gastos que ingresos públicos, crónico, inflación que se devora los bolsillos, crecimiento económico al ritmo de una tortuga artrítica. Así, familias y pymes no pueden pagar, pues, porque la inflación les roba el poder adquisitivo, la demanda se desplomó, venden menos que un paraguas en pleno sol de invierno, el tipo de cambio está tan distorsionado que importar insumos cuesta un ojo de la cara y competir con productos extranjeros es casi imposible, sumamente duro. Pero claro, en lugar de atacar las causas de este problema, se opta por el parche fácil, por la salida de coyuntura.
diferir deudas y patear el problema unos meses hacia adelante. Y mientras tanto, ¿qué pasa? Que al darle beneficio a un sector, abre pues la caja de Pandora, gremiales, transportistas, constructores, agropecuarios, asalariados, rentistas, viudas, suegras, todos en la fila para exigir el mismo trato. Y con razón. ¿Por qué unos sí y otros no? Así que la medida se convierte en una piñata donde los que quieren su parte golpean más duro, mientras la economía se sigue hundiendo, cada uno con su palo queriéndole sacar un pedacito más al Estado. Desde la perspectiva financiera, el panorama tampoco es muy alentador. Los bancos son como el sistema circulatorio en un cuerpo. Toman el ahorro de la gente y lo convierten en crédito para otra gente organizada en empresas o buscando créditos para el sector inmobiliario. Congelar pagos masivos es como pedirle al corazón que lata con las arterias bloqueadas. El resultado, menos financiamiento, menos confianza, cadenas de pago colapsadas. Es decir, el remedio temporal puede incubar una crisis financiera mayor y hay que tener mucho cuidado con nuestro sistema. Y para que no haya malentendidos, diferir no es perdonar. Las deudas siguen ahí, esperando con paciencia bíblica, pero crecerán hasta volverse aún más pesadas. Es un respiro falso, una ilusión óptica, que te salvo hoy para que te hundas mañana. Imagínate, te salvo hoy para que te hundas mañana. Por si fuera poco, este diferimiento viene acompañado de un combo explosivo. El gobierno está dejando varias trampas. Deuda en combustibles, deuda externa, deuda interna, compromisos de recompra de oro por más de $1.000 millones y un largo etcétera que el próximo gobierno descubrirá cuando tome el timón el 9 de noviembre del 2025. Bueno, ahí está parte de las declaraciones y el análisis que se tiene en torno al tema económico. Cambiemos de información. Hablemos de algo muy lindo. De Cochabamba. Cochabamba, que estuvo de aniversario ayer, hoy su feriado, porque caía domingo su efeméride, y tenemos algo muy especial. Llegamos al final. Buenas noches, amigos, y muchas gracias. Que descansen y cuídense mucho. Hasta mañana tempranito.